Según datos de la Universidad de Johns Hopkins, cambiando de tema, México se ubica en el grupo de 20 países que no han logrado aplanar la curva de la epidemia. La universidad encontró que de los 20 países, en 13 la tendencia es creciente y ahí ubican a México. Doctora Lauri Ann Jiménez Fibi, jefa del Laboratorio de Genética Molecular de la UNAM en la línea. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarle de nuevo. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Azucena. Un gusto estar de vuelta en el programa. Igualmente, qué amable, doctora. Pues nos estamos guiando en gran parte por los datos que publica la Universidad Hopkins en cuanto a sus curvas, su número de contagios, sus análisis, etcétera. Y ayer que vimos esta información de que la curva no está aplanada en México, pues pensamos, o miente la universidad o miente el gobierno federal, que se dice pues lo contrario en muchas ocasiones, doctora. Así es, pues bueno, es una lástima, ¿no? Estas contradicciones realmente, bueno, tienen la intención pues de distraer a la gente, yo supongo, ¿no? O sea, o de generar suficiente confusión para que finalmente la gente se harte y deje de seguir qué es lo que está pasando, ¿no? Al tiempo que salió este reporte de la Universidad Johns Hopkins, como sabes bien, Azucena, también se publica al mismo tiempo en Infobae una nota, ¿no?, en donde se dice exactamente lo contrario. El encabezado es las razones que explican por qué México sí aplanó la curva. Bueno, o sea, necesitamos primero ver cuál es el origen de todo esto, ¿no? A ver, el estudio de Johns Hopkins es un estudio pues muy serio que hace matemáticas pues las mejores que se tienen, ¿no? Es decir, que toda la pandemia se sigue vía la estadística y matemática que hace Johns Hopkins, la Universidad de Johns Hopkins, prácticamente. Lo que hacen es 10 países, bueno, la primera parte del estudio son los 10 países más afectados por el coronavirus, de acuerdo con el número de defunciones por cada 100,000 habitantes, siempre y cuando estos países tengan más de 1 millón de habitantes. De eso se trata el estudio. Lo que hacen entonces es ver, bueno, a la gente le tiene que quedar claro cómo es aplanar la curva, ¿no? Si vemos los casos en una línea de tendencia como la que se presenta en las conferencias de prensa, que es una línea que lleva puntos sobre esa línea que indican los casos que se van agregando cada día. Esa es una línea de tendencia que va ascendente, ascendente, ascendente. En esa línea de tendencia que marca los casos acumulados, cuando la curva se aplana, el aplanado se ve así como se escucha, plano, plano, completamente. Una línea horizontal. Una línea horizontal, así es como se ve. Claro, no en cero, porque esto nunca disminuye, como son casos acumulados, pues en el punto donde llegó el máximo de los contagios, ahí se va a quedar. A trazar una línea horizontal. Una línea horizontal, exacto. Ahora, para ver el aplanado, como se entiende el aplanado, lo que se necesita es hacer uso de el número de casos diarios, nuevos, el número de casos nuevos por día. Entonces se va haciendo una gráfica y la parte alta de estas barras, digamos, pues se traza una línea. Cuando esto se aplana, lo que se ve es no una línea horizontal, sino una tendencia que disminuye, o sea, que es una línea diagonal que va hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? La campana, ¿no? Ya ya bajamos en la curva, cuando llegamos al domo ya bajamos, eso es. Se empieza a bajar y entonces se ve esa disminución que va dándose. Ok, muy bien. Así es como se ve. Ahora, para saber si la curva se aplanó o no, esto tiene que estar basado por fuerza en los casos nuevos reportados al día. Lo que hace Johns Hopkins es grafica esto mismo para todos los países, utilizando un valor que es muy robusto, que no es el dato que se da ese día, sino lo que se conoce como un promedio móvil o una media móvil de 5 días. Esto quiere decir que se toma en consideración el promedio de ese día más los 2 días previos y los 2 días posteriores, ¿ok? Esto es muy bueno y hace la gráfica mucho más robusta matemáticamente, porque entonces, vamos a poner como aquí en nuestro país, los fines de semana disminuye muchísimo lo que se reporta. No porque haya disminuido, sino porque la gente no está trabajando el fin de semana y entonces baja el número de reportes, ¿no? Entonces, haciendo con la media móvil, pues se compensa esto. Bueno, muy bien. Entonces, los resultados que sacan de los 10 países es que 7 de los 10, 7 van a la alza, que incluyen Brasil, Estados Unidos, India, Perú, Chile, Pakistán y México.
y solo 3 a la baja, que son Irán, Rusia y el Reino Unido. Sí. Bien, en el caso de nosotros, pues se pinta un panorama muy sombrío, ¿no? Con nuestro primer caso, habiendo sido reportado oficialmente el 27 de febrero, así es, pues esto vamos en 110 días cuando llega la estadística de Johns Hopkins, que fue el 15 de junio. Y al momento, pues tenemos 159.793 casos con 19.080 defunciones, ¿no? Entonces, esto pues es una estadística muy clara, muy robusta, muy de frente, sin manipuleos, sin vueltas de ningún tipo, ¿no? Y eso es lo que está pasando, que estamos al alza y seguimos al alza. Bien. Y vamos subiendo. Importa mucho, doctora, porque, bueno, pues siento que se empieza a construir un discurso que habla en pasado, ¿no? Como si ya lo hubiéramos superado. El propio presidente utiliza algunos de sus verbos en pasado diciendo ya lo superamos, ya estamos, ahora vamos por la nueva normalidad, etcétera. Y eso pues impacta desde luego en los ciudadanos que los escuchan, que nos escuchan, y no podemos estar hablando del COVID en pasado, tenemos que hablar en presente y en mucho futuro, doctora. Claro, esto es muy nocivo porque lo que está pasando es que se está politizando la pandemia en nuestro país de una forma radical, ¿no? La nota que publican en Infobae, que justamente, así por curiosidad, ¿no? O sea, sale justo al tiempo que el reporte de la Universidad Johns Hopkins, ¿no? Yo no creo que eso haya sido casualidad. Publicado por un físico del Instituto de Física de la UNAM, el señor Octavio Miramontes, ¿no? Que ha hecho muchos informes durante la pandemia, haciendo una estadística, pues realmente es una estadística epidemiológica muy simple, basada en modelos SIR sencillísimos, y desde que ha hecho ya como 5 o 6 reportes, primero anunció que venía el pico el 28 de abril, y luego el 7 de mayo, y luego el 23 de mayo, y según este último informe dice que tenemos un pico el 16, pues el 16 ya pasó y no hemos llegado a ningún pico, ¿no? Entonces, esta persona, bueno, es lamentable que el gobierno lo haga y que después existan científicos que también se presten para malinformar. Bien, porque aquí no interesa, pues, o sea, salvar el pellejo de quién o qué, o esto no es una cuestión política. Claro. Lo que interesa es salvar las vidas de las personas. Ahora, doctora, otro punto polémico, ¿no? ¿En qué color, digamos, a usted como experta, ¿no? Como experta que es y con quien hemos hablado pues prácticamente desde el inicio de la pandemia, ¿en qué color tendría que estar el país, digamos, el lunes, tomando en cuenta el semáforo epidemiológico? Sí, tuvimos 2 semanas de semáforo rojo, esta pues de manera un poco sorpresiva apareció mitad rojo y mitad naranja. La próxima semana tendríamos que estar en alerta máxima. No, pues es una lástima lo que está sucediendo. Los semáforos están cambiando de color en base a lo que la autoridad considera que es conveniente para sus fines, ¿no? O sea, para lo que ellos creen que es conveniente, que tiene absolutamente nada que ver con la evolución de la pandemia, nada que ver. Entonces, ¿es un semáforo político? Deberíamos estar en rojo. ¿Es un semáforo político, doctora? Pues eso parece definitivamente, porque no es un semáforo basado en la evidencia científica de la evolución de la pandemia. Es decir, todo quien hace matemáticas serias, o sea, modelos o predictivos que es realmente serios, incluso utilizando los datos de tan mala calidad que generan nuestras autoridades, pues ninguno habla que vayamos en descenso, que estemos disminuyendo, ni que haya una estabilización. Bien. Porque más bien cambiaron la forma de medirlo, no cambiaron los indicadores, es decir, cambiaron el criterio, ¿verdad? No es que hayan bajado los contagios ni la hospitalización, la propia jefa de gobierno ya dejó de decir que abajo del 65% 2 semanas cambiábamos a naranja, esos indicadores se cambiaron para poderlos encuadrar en la necesidad de apertura económica. Así es, y lo que sucede es esto, ¿no? Bueno, ¿cuál es la intención entonces del gobierno? ¿Cuál es la intención? Deberíamos preguntar eso, ¿no? Con mucha seriedad, porque finalmente, ahorita, para que la Ciudad de México pudiera entrar en naranja, se tergiversó el dato que existía en el semáforo sobre ocupación hospitalaria que hubo el domingo. Estaba ahí citado, durante 24 horas estuvo citado que la ocupación hospitalaria en la Ciudad de México era del 71%. Borraron el dato y al día siguiente publicaron otro dato en donde lo ponen al 68% para cumplir el parámetro. Y entonces, si no se cumple el 65%, lo que van a hacer es simplemente cambiar cuáles son los parámetros para cambiar de semáforo. Es decir, que las cosas no están mejorando. Lo que se está haciendo es, la autoridad ya decidió qué es lo que quiere hacer, y lo que quieren es abrir. Y entonces, pues se va a ajustar lo que se tenga que ajustar para que se abra. Que el semáforo salga lo más naranja posible la próxima semana.
Sí, bueno, pero y la pregunta aquí es esto, ¿no? ¿Y la vida de las personas no interesa? Hay muchos, y yo coincido con algunos de los argumentos, doctora, de que si no salen no comen. ¿Cómo podemos hacerle para equilibrar economía y salud? Así es. Lo primero que necesitamos es salir de las falsas dicotomías. O sea, el propio gobierno está poniendo al pueblo, perdón por el uso pueblo, ¿no? O sea, a nosotros, a los ciudadanos, a gente como usted y como yo, ¿no? En una dicotomía falsa, que es, pues ni modo, o sea, salgan, arriesguen sus vidas, porque si no salen, pues cómo van a comer. Entonces la gente, y yo he escuchado a la gente decir eso, y literalmente pues tiene uno un nudo en la garganta de escuchar a alguien decir eso con sinceridad. Pues mejor me arriesgo, porque o me muero de COVID o me muero de hambre. Pero a ver, esta es una dicotomía falsa. El gobierno, por muchas razones, entre otras es obligación del gobierno haber sentado políticas sociales que permitieran que la gente se resguardara, se cuidara, mientras el gobierno hacía lo que tenía que hacer, ¿verdad? Que era ejercer acciones de contención de contención de los contagios, pero resolver ese problema económico para las personas que sí viven al día y que son muchos, a quienes no les podemos llamar irresponsables por salir, porque literalmente o salen o se mueren de hambre. Entonces, no es una responsabilidad de la ciudadanía, es una irresponsabilidad del gobierno por no instituir los programas sociales que, por Dios, lo han hecho todos los países prácticamente. Todos los países han sentado los programas sociales que se han tenido que asentar para permitirle a la gente, bueno, ya sea con cuestiones fiscales o apoyos cada país lo resolvió a su manera, ¿no? Bien. Pero hicieron paquetes gigantescos de apoyos económicos para la gente. Curiosamente nuestro país no tiene eso, y ahora nos dicen, no, pues sí salgan, porque ustedes tienen que solucionar su problema económico. Bueno, a ver, entonces nosotros tenemos que solucionar el problema de la pandemia. Quédense en casa o si no van a seguir contagiando, pero no se pueden quedar en casa porque se van a morir de hambre. Entonces, todo está en manos de la ciudadanía. Todo ahora lo han dejado en manos de la ciudadanía. Entonces yo pregunto, bueno, entonces, ¿para qué tenemos un gobierno si no están ahí para resolver el problema de los ciudadanos? Pues lo dejamos en esa pregunta, doctora, y volvamos a platicar. Qué gusto, como siempre, escucharla. Muchas gracias. Susana, igualmente. Gracias, buenas tardes. Ahí